Hola, pues bienvenidos a esta charla número 7 en estas conversaciones sobre la lucha cívica no violenta basadas en el libro del coronel Robert Helby, quien pues trabajó directamente con el académico norteamericano Dr. Gene Sharp para producir este tipo de libro con reflexiones sobre la estrategia en la lucha cívica no violenta, basado en su experiencia militar y en ejemplos como por ejemplo la lucha en Birmania por la libertad y otros lugares como China, etc. Entonces nosotros lo estamos adaptando al tema de Cuba hoy pues vamos a conversar sobre las consideraciones en la planificación operacional. En la última charla conversamos sobre lo que es el análisis estratégico y todas las características de un análisis estratégico que incluye el entorno, o sea, un análisis crítico del entorno donde se desarrolla esta lucha, las fortalezas y debilidades tanto del enemigo, del régimen que ostenta el poder, como de la oposición. Y pues hoy vamos a plantear cómo se puede operacionalmente planificar siendo parte de un movimiento cívico no violento. Por supuesto, la planificación militar se produce normalmente dentro de una jerarquía, por lo tanto es mucho más fácil llevarla a cabo. Sin embargo, el entorno organizacional de un movimiento cívico no violento es mucho más complejo, porque se desarrolla dentro de una coalición, dentro de una sombrilla de organizaciones, donde cada uno de esos líderes que se consideran iguales o se consideran con el mismo nivel de poder, se pelean muchas veces por ser los primeros dentro de los iguales, ¿verdad? Entonces, eso ya es un elemento que pesa a la hora de planificar operacionalmente dentro de un sistema represivo y en una lucha cívica no violenta. Asuntos de seguridad, él plantea los asuntos de seguridad que si usted es un opositor cubano sabe perfectamente que eso es algo que hay que tener muy presente. La infiltración por parte del régimen de La Habana, de las organizaciones opositoras, es un hecho claro, o sea, eso se ha demostrado, incluso el propio régimen ha sacado a sus infiltrados y a sus espías por televisión para desacreditar, para desmoralizar el esfuerzo del movimiento opositor. Quiere decir que la información que los líderes del movimiento pudieran transmitir al régimen en caso de tener una infiltración, en caso de tener una persona que está informándole al régimen, es que el movimiento es no violento, que se mantiene no violento, que no pretende vengarse o ser vengativo y que la amnistía para los funcionarios del gobierno en el momento crucial de la lucha se mantendría como una opción. Este mensaje que será transmitido por estos infiltrados, por estos espías, es un mensaje con un doble propósito y esto pues es de una importancia estratégica y operacional muy grande. O sea, si se mantiene el mensaje de la lucha cívica no violenta enfocado en la misión, si no se cae en la trampa de la utilización de un lenguaje violento, bélico, vengativo, hay muchas más posibilidades de que el mensaje del movimiento cívico penetre con mayor efectividad. También puede ser útil que el gobierno descubriera con sus propios agentes como fuente que existe una lista de personas que han participado en torturas y ejecuciones extrajudiciales. Estamos hablando ya en una etapa más avanzada de lucha si lo comparamos con lo que está pasando en la lucha cívica no violenta en Cuba en este momento. Estos agentes podrían informar con exactitud, y voy a leer aquí lo que dice Helby,
de que existe un expediente para cada persona concreta, que incluiría cargos específicos de abusos y otros actos criminales, fotos de las víctimas que han documentado tales abusos y declaraciones juradas de los testigos. Estamos hablando de una contraofensiva frente a estas infiltraciones. Estamos hablando de que la oposición utilice la información que tiene a su recaudo, los testimonios que tienen a su recaudo de las torturas y de las vejaciones que ha cometido el régimen para a su vez rebatir, para a su vez crear un clima en el cual los agentes del gobierno transmitan esa información de vuelta al régimen que pues los puso ahí para espiar. Dice, también los agentes del gobierno que trabajan en el movimiento de oposición podrían transmitir a sus superiores que una copia de toda la información recabada se encuentra depositada y custodiada en forma segura fuera del país. De manera que si el régimen sospecha o sabe que existe una lista de torturadores, de asesinos, de criminales de su régimen, que existen testimonios, testigos documentados con pruebas irrefutables y que esa lista y esa información se encuentra a buen recaudo fuera del territorio nacional, eso podría ser un arma de mucha importancia a la hora de negociar y a la hora de hacerse respetar por ese régimen represivo. Dice, hay algunos aspectos estratégicos de una lucha no violenta que no pueden ni deben ser secretos. El hecho de que haya oposición a la tiranía evidentemente no le cae por sorpresa a un tirano. Tampoco es sorprendente que las organizaciones se unan para resistirla. Sin duda, todo régimen autoritario debe estar consciente del éxito de la lucha no violenta en los últimos años y cómo se han librado esas luchas. También es cierto que la información sobre la planificación de las operaciones es sensible al tiempo, es decir, su valor disminuye mucho una vez que la operación ya se ha realizado. Y esto es repasando lo que serían las medidas de seguridad y los mensajes de contrainteligencia para contrarrestar los esfuerzos del régimen de infiltrar, de minar y de socavar la oposición. El valor de organizar la información. Es muy importante que las planificaciones operacionales, o sea, de operaciones no violentas, no pues dejen pasar por alto la experiencia de siglos de las fuerzas militares en la planificación y ejecución de operaciones. Esto lo dice Helvig porque él tiene esa experiencia militar. Él dice que una característica importante de la planificación militar es su enfoque sistemático. El desarrollo del análisis estratégico de la situación, la selección de los cursos de acción, el desarrollo de declaraciones de misión claras y la preparación de planes operacionales. O sea, un análisis estratégico de la situación actual. ¿Cuál es el curso de acción? O sea, la selección del curso de acción que va a tomar el movimiento opositor. El desarrollo de una declaración de misión con los objetivos de la lucha y con la visión de futuro. Y la preparación de los planes operacionales. ¿De qué estamos hablando ya? Cuando se habla de la preparación de planes operacionales, estamos hablando ya de las cosas concretas que puede hacer el movimiento opositor a un corto y un mediano plazo. Y Helvig dice que los planes operacionales militares contienen una estructura y una sistematicidad que podría ser emulada o que podría ser imitada por los movimientos cívicos. Y aquí presenta en este capítulo un formato para un plan de operaciones. De nuevo, lo primero es cuál es la situación. Las subsecciones siguientes ofrecen la descripción de un entorno operacional de la zona seleccionada. Si se va a seleccionar, hacer una acción nacional en la capital, en el lugar tal, frente al Capitolio, lo que sea, tiene que tener un plan operacional que indique cuál es la situación actual de ese lugar, cuál es la situación de los aliados al movimiento cívico respecto a este plan operacional. Todos los aspectos que tengan que ver con la información de
el lugar, la geografía, la fortaleza del movimiento cívico para llevar a cabo esta misión, esta operación. Cómo organizar la información en un plan operacional. Lo primero es la situación. Lo segundo es la misión. Ya tenemos la misión general de la lucha, los objetivos de la lucha. A partir de eso, de esos objetivos y de esa misión, se va a explicar la ejecución. O sea, cómo se van a ejecutar los planes operacionales y estratégicos en base a esa misión general. Recuerden que la misión o la declaración de misión siempre va a identificar el quién, el qué, el dónde, el cuándo y el porqué de la operación. De manera que no debe haber ninguna duda sobre quién será el responsable de llevar a cabo la misión, sus objetivos específicos y cuándo se inicia la operación y por qué es necesaria. Cada operación que se realiza debe estar primero anclada en la misión general, pero además debe tener su propia misión y debe responder a estas preguntas específicamente. El quién, el qué, el dónde, el cuándo y el por qué. La ejecución se divide en varios elementos. El concepto de la operación. Esto describe cómo el planificador prevé el desarrollo de la operación de principio a fin. Así el lector, el que está leyendo esto, el activista, ve el razonamiento. La fase 1 de cualquier ejecución es la preparación. ¿Cuáles son las acciones necesarias para prepararse para esta acción final, ¿no? Operativa? La fase 2 describe lo que pasará desde el momento en que la acción se inicia hasta que se logra el objetivo. Y la fase 3 puede utilizarse para identificar acciones inmediatas que deben tomarse para consolidar el objetivo general de la acción. Los otros elementos que menciona Helvi es la administración y logística, que definen los mecanismos de coordinación logística, cómo se va a coordinar para esta misión. Yo recuerdo un ejemplo de hace muchos años del movimiento opositor que fue la creación de Concilio Cubano. La creación de Concilio Cubano tuvo algunos aspectos muy positivos. Por supuesto, en aquel momento la oposición cubana pensaba que podía crear una coalición nacional visible y podría seguir funcionando. Por supuesto, el régimen demostró que cortaba la cabeza, metía preso a todo el mundo y se acababa ese esfuerzo. De manera que la oposición en aquel momento, en el año 95-96, aprendió que era mejor desarrollar el movimiento cívico a nivel local, a nivel regional, fortalecerlo a nivel comunitario, para después, a través de una sombrilla o una coalición de organizaciones, poder realizar acciones nacionales. Y eso pues fue demostrado fehacientemente a través del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica, a través de diferentes coaliciones que se fueron formando a principios del 2000 y a mediados del 2000, y que pues continuaron en la posterior década del 2000 al 2010 fortaleciéndose. Coaliciones regionales que a su vez respondían a organizaciones locales muy específicas, con características y objetivos muy específicos, que se unían a nivel regional y luego a nivel nacional para llevar a cabo este tipo de campañas o acciones. Lo otro que menciona Helvi es el mando y las transmisiones. Si existen comunicaciones especiales y exigencias de información en esta acción, en esta operación que se va a llevar a cabo, es importante dejarlo claro en el plan estratégico. Las medidas de control, él dice que ayudan a la coordinación de las actividades de varios grupos durante una campaña específica. Y entonces, ¿cuáles son las opciones que hay disponibles para eso? Si estamos coordinando acciones con una coalición nacional que está conformada a su vez por diferentes organizaciones, esa dinámica se tiene que establecer. Y esas medidas de control deben servir al planificador para poder establecer los tiempos
en los que se va a llevar a cabo la campaña o la acción, los límites de la misma, o sea, qué es lo que va a cubrir dentro del marco de la gran estrategia nacional, los puntos de coordinación y otros elementos que puedan tener un impacto dentro del plan operacional de este tipo de acción. Él dice que la planificación estratégica debe incluir esfuerzos para atraer a la oposición democrática amigos y familiares de funcionarios clave de los pilares de apoyo del tirano. Recuerden que los pilares siempre van a ser objetivos importantes para el movimiento cívico. A esos pilares hay que infiltrarlos, hay que socavarlos, hay que debilitarlos. Y Helvig dice, en este sentido es importante poner énfasis en conquistar para la oposición miembros de los pilares fundamentales de apoyo, en lugar de adoptar enfoques que los empujen más profundo hacia el núcleo de la estructura de poder del régimen. Y yo creo que esto es fundamental en el sentido de que muchas veces los cubanos reaccionamos virulentamente en contra de estos funcionarios, en contra de estas personas que están colaborando con el régimen, y en vez de hacer cosas que puedan atraernos a esas personas. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta a la hora de la planificación. Otro factor que él menciona es la capacidad en comparación con las intenciones. El 11 de julio es un ejemplo clave de eso. O sea, podemos tener la mejor intención del mundo, la gente que salió a la calle tenía la intención de demostrar públicamente su rechazo al orden de cosas, su rechazo al sistema, pero no teníamos en ese momento una capacidad organizativa real que pudiera, en primer lugar, avanzar el movimiento de resistencia contra el totalitarismo en Cuba y, en segundo lugar, rebatir eficazmente las técnicas que el régimen utilizó para disuadir la protesta. El régimen utilizó tácticas para disuadir el desarrollo de la protesta masiva. Entre ellas, tirarle piedras a las tiendas, decir que venían barcos desde Estados Unidos, desde el exilio, a recoger a las personas en las costas, en aquellos pueblos costeros, decir que la protesta se había movido hacia otro lugar de la ciudad, cuando en la mayoría de los casos las protestas se dirigieron frente a las sedes del partido y del gobierno municipal de las ciudades donde se desarrollaron. O sea, el régimen utilizó estas tácticas, el pueblo no estaba equipado con la capacidad para poder permanecer y no dejarse disuadir con estas técnicas. Tenemos que tener en cuenta que los agentes del régimen estaban vestidos de civil y estaban infiltrados dentro de la población para crear este tipo de confusión. Una estrategia cuidadosamente analizada, dice Helvig, tratará de crear oportunidades para conseguir adeptos, independientemente de cómo el régimen reaccione a las iniciativas del movimiento democrático. Si el régimen agrede a los manifestantes, se distanciará aún más de la gente, aumentando los candidatos a reclutar. Eso es cierto, mucha gente se sumó a la oposición, mucha gente se acercó a la oposición después de las protestas de julio 11. Si se adhiere a cualquier demanda o solicitud del movimiento, hay razones para declarar una nueva victoria. Cada persona que se ha unido al movimiento cívico fue una victoria de ese movimiento cívico, utilizando el marco de esa protesta popular en la isla. Helvig enfatiza algo muy interesante aquí que me gustaría mencionar. Y él dice, el dilema de acción más famoso fue la Marcha de la Sal encabezada por Mahatma Gandhi en 1930 durante el movimiento indio por la autonomía. Gandhi identificó un problema que involucraba a todas las clases y castas de la India y que obligaría al gobierno colonial británico o bien a detenerlo, acto que prendería fuego a toda la isla, o a no hacerlo, lo cual le permitiría a Gandhi prender la mecha. Quiere decir que la posibilidad de crear ese dilema de acción en el cual, si el régimen reprime, crea una reacción contraria
y si el régimen no reprime, también es una victoria de la oposición. Esos son el tipo de acciones operacionales que deben buscarse dentro de la lucha cívica no violenta. En el caso de Gandhi, al no ser reprimido, creció el movimiento y al final logró la autonomía de la India. Concluye Helby: durante más de 100 años, los británicos impusieron un monopolio estatal sobre la fabricación de sal. Como era una necesidad dietética, todo el mundo tenía que comprar sal producida por el gobierno. Su fabricación no requería ninguna habilidad: recoger agua de mar, dejarla evaporar y luego raspar la sal. Y este era un monopolio fácil de romper si la gente comenzaba por sí misma a hacer la sal. El gobierno estaba igualmente consciente de las consecuencias si tras el anuncio de la intención Gandhi de obtener sal no hubiera reacción. Cuando el gobierno no actuó, lo detuvo varias semanas después de la exitosa marcha que acabó con el monopolio, la desobediencia civil se validó como un arma efectiva, no violenta, para socavar las fuentes del poder del gobierno. Estos son ejemplos de cosas que se pueden hacer. En Cuba se han hecho muchas. En el caso del proyecto Varela, creo que es uno de los ejemplos más claros que tenemos de este tipo de victorias. Pero, como sabemos, lo que vino después fue una represión brutal que llevó a prisión a todos los gestores de ese proyecto y puso en una situación muy compleja a los principales líderes del movimiento cívico. Sin embargo, lo importante es que no se detenga la marcha, que siga progresando el movimiento cívico, pero ya con un sentido más estratégico, con un sentido más eficiente de lo que pueden ser sus acciones, si tiene en cuenta este tipo de estrategia cívica no violenta y planifica con tiempo y con visión lo que quieren lograr. Esa es la única manera de ir avanzando en el camino de la libertad. Los esperamos en la próxima charla, en el capítulo número 8. Muchas gracias.